El pecado imperdonable. Siguiendo con la serie de cortos esenciales, queremos compartir este maravilloso estudio, esta hermosa serie denominado El pecado imperdonable. Un tema importante, el cual fue desarrollado por su autor allá por el año 1900 durante la lluvia tardía y el cual ha sido de una enorme bendición para aquellos que la recibieron. Y hoy, en su versión podcast, queremos compartir con la amada audiencia este valioso mensaje de la palabra de Dios, el pecado imperdonable. Leemos un pasaje en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Multitudes han sido confundidos por esta porción de las Escrituras. Es nuestro feliz compromiso explicar este pasaje difícil, aunque sin duda el mismo no es tan difícil cuando se lo lee como es debido. Esta porción de Hebreos capítulo 6 debiera considerarse en conjunto con Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29, y leemos esa referencia. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Primeramente, tenga en cuenta que la epístola fue escrita a los hebreos o creyentes judíos para presentarles la efectuada redención de Jesucristo vista en tipo a través del tabernáculo y su servicio sacerdotal en el desierto. Observe dos pronombres muy importantes de este capítulo 6. Ellos son los que en el verso 4 y vosotros en el verso 9. Pablo escribe acerca de los primeros, es decir, los que, y a los segundos, es decir, vosotros. Aquí se presentan dos clases de personas tan distintas como se ven más adelante. Hemos de considerar estas verdades con claridad y así se pone en camino solucionar la dificultad. En segundo lugar, acuérdese que los judíos como nación rechazaron a Cristo y al Espíritu Santo por no aceptar el ministerio de los apóstoles después de haber sido dado el Espíritu. Los judíos una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, es decir, Cristo, por medio del ministerio de Jesús. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero durante la predicación de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y después le fue dado a comprender que las figuras y sombras acerca de su Mesías prometido en las Escrituras fueron cumplidas ahora en Jesucristo, quien en verdad él era su Mesías verdadero, y por lo tanto no había más necesidad de sacrificar toros y machos cabríos. El único sacrificio verdadero que pudo quitar los pecados ya había sido ofrecido. Los versículos de Hechos capítulo 4, versos 7 al 14 muestran que estaban convencidos que Jesús era el ungido de Dios. Cuando vieron el poder y el denuedo de los apóstoles y los milagros, se maravillaban y no podían decir nada en contra. ¿No fueron pues así iluminados? ¿No gustaron así del don celestial y de la buena palabra de Dios? ¿No participaron del Espíritu Santo? Seguro que sí. Ahora miremos el lenguaje del versículo 1 en lo que es Hebreos capítulo 6. Leemos Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La verdad enseñada en los 4 evangelios
era la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Su muerte sustituta fue el fundamento todo suficiente de las 6 cosas esenciales mencionadas en el primer versículo. La continuidad de Israel ofreciendo los sacrificios levíticos, cordero, cabras, etc., equivalía a poner otra vez el fundamento del arrepentimiento, fe, etc. Y aún más, el apóstol exhorta a progreso, dando como razón conclusiva los versículos 4 al 8, habiendo dado otros argumentos en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Él no quería que imitasen en ningún sentido a los que pecan voluntariamente o voluntariamente rechazan que Jesús era el Mesías. Pero los judíos rechazaron toda aquella luz. Ellos rechazaron la palabra y resistieron al Espíritu. Leemos Hechos capítulo 7, verso 51, la declaración de Esteban: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y siguieron con sus sacrificios figurativos, ofreciendo aves, becerros y cabras, así diciendo por medio de sus hechos que no había venido su Mesías, que Cristo no había muerto por sus pecados. Dicho razonamiento era pecar voluntariamente, capítulo 10, verso 26 de Hebreos. Para la tal era imposible renovarse para arrepentimiento. Crucificaron de nuevo para sí al Hijo de Dios y le expusieron a vituperio. Esto quiero decir que le hicieron mentiroso, dijeron por su conducta que debería ser crucificado otra vez. Por supuesto, para tales rechazadores ya no queda sacrificio por el pecado, porque echaron fuera a aquel quien gustó la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, verso 9. Judío y gentil, y quien deshizo el pecado por el sacrificio de sí mismo. Qué inmensa gratitud hemos de manifestar por tal alto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor siga guiándonos en la administración fiel de su palabra, para que su nombre sea verdaderamente glorificado, como así también su palabra. Dios mediante continuaremos con esta maravillosa serie de esta porción de la palabra de Dios. El Señor bendiga abundantemente a cada uno. Amén y amén.